¿Alguna vez te has preguntado si realmente estamos viviendo los últimos días? El huracán Milton, con su furia devastadora, ha sacado a relucir discusiones que van mucho más allá de una simple tormenta. Las profecías del Apocalipsis, los signos del fin de los tiempos, e incluso las palabras de Jesús en Mateo 24, parecen estar más presentes que nunca. ¿Pero estamos realmente preparados? Mientras el mundo se desmorona a nuestro alrededor, muchos ignoran lo que podría ser el último aviso divino. ¿Y tú? ¿Estás prestando atención a las señales o esperas que el próximo desastre toque a tu puerta? Si aún dudas de la conexión entre desastres naturales y las profecías bíblicas, lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva. Cuando el huracán Milton se formó, pocos imaginaron el nivel de devastación que traería. Pero para quienes estudian las profecías bíblicas, esto no fue una sorpresa. El libro del Apocalipsis ya describe señales como estas, que indican los últimos días. Para muchos, eventos como el huracán Milton no son meramente desastres naturales, sino avisos divinos. Lo que parecía solo una tormenta se reveló como una manifestación de lo que se escribió en las Escrituras hace milenios. Y así, la gente comienza a cuestionarse, ¿estaremos viviendo los tiempos profetizados? La conexión entre desastres naturales y profecías bíblicas ha sido tema de debate durante siglos, pero el huracán Milton reavivó esta llama. El Apocalipsis habla de catástrofes que sacudirán la tierra, y es imposible no trazar un paralelo con la furia destructiva de Milton. Los vientos, las inundaciones, la desolación, todo parece resonar con las descripciones proféticas. Para algunos, la trompeta de los últimos días suena como una advertencia clara, un recordatorio de lo que está por venir. Y si realmente estamos al borde de estas profecías, ¿cómo debemos prepararnos? Algunos estudiosos señalan que huracanes como Milton se están volviendo cada vez más frecuentes y que esto también se alinea con los signos descritos por Jesús en Mateo 24 y Lucas 21. Él mencionó que, en los últimos tiempos, veríamos desastres naturales ocurriendo en escalas sin precedentes. Los cambios climáticos, por ejemplo, son vistos como un detonante para la intensificación de estos eventos. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es, ¿esto es solo una consecuencia natural o hay un propósito mayor detrás de estas calamidades? El impacto emocional de un huracán como Milton va más allá de las pérdidas materiales. Cuando una comunidad entera es destruida, obliga a las personas a reflexionar sobre su mortalidad, su fe y su lugar en el mundo. El arrepentimiento, tema constante en el Apocalipsis, surge cuando los cimientos de la vida se desmoronan ante nuestros ojos. Aquellos que ignoran las señales terminan siendo sorprendidos por la fragilidad de la vida. Pero quienes prestan atención ven en esto una oportunidad de cambio. Milton también trajo a colación la cuestión de la soberanía de Dios. En medio del caos, muchos se preguntan dónde está Dios y por qué permite que ocurran tales desastres. Sin embargo, la perspectiva bíblica nos recuerda que incluso estos eventos forman parte de un plan mayor. En el libro de Job vemos que Dios sigue siendo soberano, incluso cuando la destrucción nos golpea. Es un recordatorio de que, incluso en tiempos de crisis, hay un propósito mayor que muchas veces no comprendemos de inmediato. Ante esto, las personas son llamadas a vivir con vigilancia y fe. El huracán Milton sirve como un recordatorio no solo de nuestra vulnerabilidad, sino de la urgencia de arrepentirnos y volvernos a Dios. En momentos de crisis, la luz de la fe brilla más fuerte. Y depende de cada uno de nosotros decidir cómo responderemos a estas señales. Esto nos lleva a una cuestión mayor, que va más allá del huracán Milton y que conecta este desastre con otros eventos que han estado ocurriendo. Los desastres naturales como huracanes y terremotos parecen multiplicarse en intensidad y frecuencia. Para muchos, estos eventos no son solo fenómenos atmosféricos, sino señales claras de lo que fue predicho por Jesús en los Evangelios. En Mateo 24, Él advirtió que habría hambres, terremotos y otras calamidades que precederían el fin de los tiempos. Lucas 21 refuerza esta advertencia, detallando cómo estos eventos afectarían a las naciones. La pregunta que surge es, ¿estamos viendo cómo estas profecías se cumplen ante nuestros ojos? No es de ahora que la gente vincula desastres naturales con las profecías bíblicas,
Pero la recurrencia de huracanes y terremotos en los últimos años ha hecho que muchos reflexionen. Al observar el aumento de tormentas y la destrucción que traen, no podemos ignorar el hecho de que Jesús ya había advertido que vendrían tiempos difíciles. Los científicos hablan de calentamiento global y cambios climáticos. Pero, ¿y si todo esto forma parte de un plan mayor? Cuando observamos las palabras de Jesús, somos llevados a pensar que estos eventos son más que una coincidencia. Huracanes como Milton sirven como recordatorios de que el planeta está en constante convulsión. Y para aquellos que creen en las Escrituras, estos eventos no son meramente fuerzas de la naturaleza, sino señales divinas. Jesús habló sobre las señales en el cielo y en la tierra, y la intensidad de los desastres naturales parece gritar la verdad de estas palabras. No es que las tormentas sean algo nuevo, pero la forma en que se están intensificando nos hace preguntarnos, ¿será que ya estamos viviendo los últimos días que Él predijo? Las personas que enfrentan estos desastres sienten en carne propia el poder de la naturaleza y para muchos esto se convierte en una experiencia espiritual. Cuando todo a tu alrededor se desmorona, somos obligados a mirar hacia arriba y preguntarnos, ¿por qué está sucediendo esto? Muchos relatan que, después de sobrevivir a un huracán o un terremoto, sus vidas cambiaron radicalmente. Esa sensación de impotencia nos lleva a un punto crucial, la búsqueda de respuestas y sentido. Es en ese momento que las palabras de Jesús se vuelven aún más claras. Ya sea en Mateo o Lucas, las advertencias son claras. Las señales vendrían como dolores de parto, aumentando en intensidad hasta llegar al clímax. Cada desastre que vemos parece empujarnos más cerca de ese clímax. No se trata solo de creer o no en las profecías, sino de reflexionar sobre lo que significan para nosotros hoy. Si estamos viviendo en tiempos donde los huracanes y terremotos se han vuelto rutinarios, ¿cómo debería influir eso en nuestras acciones y decisiones? ¿Qué haremos con este entendimiento? Estos eventos nos obligan a mirar más allá de lo físico y ver lo espiritual. Mientras el mundo corre para lidiar con las consecuencias, aquellos que prestan atención a las Escrituras ven algo más grande sucediendo. La frecuencia de los desastres no es solo una cuestión climática, es un signo de algo mucho más profundo. Y esto nos lleva a reflexionar sobre otras advertencias que aparecen en el libro del Apocalipsis y cómo pueden estar conectadas con todo esto. En el libro del Apocalipsis, las 7 trompetas son descritas como momentos de gran agitación para el mundo, anunciando catástrofes y desastres que sacudirán a la humanidad. Muchos estudiosos ven paralelismos claros entre los eventos narrados en las trompetas y desastres naturales como los huracanes. El huracán Milton, por ejemplo, fue un recordatorio casi ensordecedor de esta conexión, con sus vientos devastadores e inundaciones incontrolables. Para aquellos que leen el Apocalipsis con atención, cada trompeta suena como una advertencia de destrucción inminente. Y Milton parece haber sido una de esas advertencias tangibles. Las trompetas mencionadas en el Apocalipsis traen una serie de desastres, que varían desde destrucción ambiental hasta aflicciones globales. Y cuando un huracán de la magnitud de Milton golpea, con sus vientos feroces y su capacidad de destruir todo a su paso, muchos comienzan a hacer estas conexiones proféticas. Así como una trompeta suena alto y claro, el impacto de estos desastres resuena por la tierra, despertando temores y cuestionamientos sobre el cumplimiento de estas antiguas predicciones. Al fin y al cabo, ¿estamos cada vez más cerca de los eventos descritos en el Apocalipsis? Lo que hace que estas trompetas sean tan significativas es la forma en que están directamente relacionadas con la naturaleza. En la primera trompeta se menciona granizo y fuego mezclados con sangre, destruyendo la tierra. Para muchos, huracanes como Milton pueden verse como parte de este ciclo de destrucción. La naturaleza, que antes traía sustento y belleza, ahora se convierte en una fuerza de destrucción, tal como el Apocalipsis predijo. En tiempos de huracán, no es difícil imaginar los vientos y las aguas como manifestaciones de estas trompetas, llamando la atención de la humanidad. Otro aspecto intrigante de las trompetas es el hecho de que no son eventos aislados, sino parte de una secuencia. Esto sugiere que el huracán Milton y otros desastres similares
pueden ser parte de algo más grande y continuo. Cada trompeta trae una nueva forma de destrucción, así como vemos una nueva temporada de huracanes cada año, cada vez más fuertes. El huracán Milton puede haber sido solo una de varias advertencias que están por venir, y cada desastre que enfrentamos puede ser una trompeta más que suena en nuestros oídos. A medida que reflexionamos sobre el impacto de estas trompetas, recordamos que estos eventos no vienen sin un propósito. Sirven como advertencias, sí, pero también como oportunidades para que la humanidad se arrepienta. Cuando un huracán como Milton destruye casas, comunidades y vidas, muchos ven esto como una llamada a la reflexión sobre cómo hemos estado viviendo. La pregunta que queda es, ¿estamos prestando atención a estas señales? Las trompetas suenan alto, ¿pero las estamos escuchando? Y así como las trompetas traen calamidades, también anuncian algo que aún está por venir. Cada desastre natural, como el huracán Milton, nos deja con una inquietante sensación de que hay más detrás de lo que solo vientos y lluvia. ¿Estarán estas trompetas preparándonos para algo más grande? ¿Una serie de eventos que culminarán en algo indescriptible? Esto nos lleva a una reflexión sobre cómo los desastres naturales y el caos en la Tierra tienen un significado espiritual profundo, abriendo espacio para una reflexión aún más intensa sobre lo que significa confiar en la soberanía de Dios. Los desastres naturales, como el huracán Milton, siempre provocan un impacto no solo físico, sino también emocional y espiritual. Para muchos, estos eventos son vistos como oportunidades de profunda reflexión. En medio de la destrucción, el arrepentimiento se convierte en una respuesta natural, pues nos enfrentamos a nuestra vulnerabilidad. En el libro de Job, por ejemplo, vemos cómo las adversidades fueron usadas para fortalecer la fe y probar la perseverancia de alguien justo. Y en los Salmos, repetidamente, se mencionan referencias a la confianza en la soberanía de Dios, incluso en medio de las tormentas. El dolor y el sufrimiento causados por desastres como el huracán Milton nos hacen preguntarnos, ¿cuál es el propósito de todo esto? Para aquellos que buscan respuestas en las Escrituras, estos eventos pueden ser vistos como parte de un plan mayor, donde el sufrimiento nos enseña algo profundo sobre nosotros mismos y sobre Dios. Job lo perdió todo, pero fue a través de su perseverancia que entendió la grandeza de la soberanía divina. De la misma manera, aquellos que sobreviven a desastres a menudo relatan cómo su fe se fortaleció tras atravesar el caos. Es en esos momentos que aprendemos a confiar, incluso cuando todo parece fuera de control. Los salmos ofrecen consuelo en estos tiempos de crisis, recordándonos que, incluso cuando las aguas rugen y los montes se tambalean, Dios sigue presente. En medio de la devastación del huracán Milton, muchos encontraron consuelo en las palabras de David, quien habló de cómo Dios es nuestro refugio y fortaleza. Los desastres naturales nos empujan a un lugar de total dependencia, donde el control está fuera de nuestras manos, y solo Dios puede traer paz al corazón afligido. Este es el punto donde el arrepentimiento y la confianza se encuentran. Estos momentos también sacan a la luz la necesidad de una autoevaluación. Desastres como el huracán Milton nos recuerdan que la vida es efímera y que nuestras acciones, pensamientos y actitudes deben ser ajustados continuamente. Al enfrentarnos a la destrucción, muchos se vuelven a Dios en busca de respuestas, y este es uno de los temas principales del libro de Job. Él, que pasó por una serie de tragedias, nos enseña que, incluso en medio del sufrimiento más profundo, existe la oportunidad de crecimiento espiritual. Y para crecer, a menudo es necesario pasar por el dolor del arrepentimiento. Además de ser momentos de gran dolor, desastres como el huracán Milton nos enseñan sobre la soberanía de Dios. En el control de todo, Él usa incluso el caos para realizar sus propósitos. En los Salmos, aprendemos que Dios es soberano sobre todas las cosas y que nada ocurre fuera de su conocimiento. Esto nos ofrece una nueva perspectiva sobre el sufrimiento. Puede ser visto no solo como algo a temer, sino como una oportunidad para confiar más profundamente en Dios. La confianza en la soberanía divina transforma el miedo en fe, algo que muchas personas experimentan después de enfrentarse a catástrofes. Estos desastres nos recuerdan que, por más que intentemos controlar todo a nuestro alrededor,
la vida es frágil. Y es precisamente en esa fragilidad que encontramos espacio para el arrepentimiento y para renovar nuestra confianza en la soberanía de Dios. Como Job, somos llamados a resistir y a encontrar un propósito incluso en medio del sufrimiento. Los desastres naturales sirven como poderosos recordatorios de que, al final del día, somos dependientes de algo mayor. Y a medida que reflexionamos sobre estas cuestiones, nos vemos impulsados a pensar en el futuro y en qué otros signos pueden estar diciéndonos. El huracán Milton no fue solo un desastre natural, fue también un llamado a la vigilancia. Momentos de crisis como este nos muestran cuán vulnerables somos como seres humanos. Nuestras vidas, que a menudo parecen estar bajo control, pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Para aquellos que tienen fe, este es el momento de velar, de estar atentos a las señales a su alrededor. Las Escrituras nos advierten sobre la necesidad de estar preparados, no solo físicamente, sino también espiritualmente, para enfrentar las adversidades. En tiempos de desastres, la fe se convierte en un ancla para muchos. El huracán Milton, con toda su fuerza destructiva, reveló la fragilidad de la condición humana, pero también la fortaleza que se puede encontrar en Dios. La fe no es solo algo que nos sostiene en momentos de dificultad, sino que también nos guía para ver más allá del caos. En medio de la destrucción, las palabras de Jesús sobre los últimos días y la necesidad de estar listos resuenan de manera más clara. Para muchos, esto fue una lección de que la vida es efímera y de que debemos vivir con propósito. La compasión también brilló durante el huracán Milton. En medio de la destrucción, las personas se unieron para ayudarse mutuamente. Y esto nos recuerda el mandamiento de ser luz para el mundo, especialmente en tiempos de crisis. Ser luz no significa solo ayudar físicamente, sino también ofrecer apoyo emocional y espiritual. Aquellos que estaban al borde de la desesperación encontraron consuelo en pequeñas acciones de bondad. Ese es el papel de quien sigue la fe. Ser un faro de esperanza cuando el mundo parece estar hundiéndose en el caos. El huracán Milton nos enseñó que no podemos controlar las fuerzas de la naturaleza, pero podemos controlar nuestras reacciones. La compasión se convierte en una herramienta poderosa en momentos de incertidumbre. Ayudar al prójimo, ofrecer apoyo a quienes lo han perdido todo, compartir lo poco que tenemos, esos son actos que brillan en tiempos de oscuridad. Así como Jesús nos enseñó a amar al prójimo, el huracán Milton reveló la necesidad urgente de poner en práctica esas enseñanzas. Los momentos de crisis son oportunidades para practicar la fe de manera tangible. Vivir en vigilancia, fe y compasión significa también reconocer la urgencia del arrepentimiento. El huracán Milton sirve como un recordatorio de que la vida es breve e impredecible. No sabemos cuándo vendrá el próximo desastre, y por eso necesitamos estar espiritualmente preparados. La urgencia del arrepentimiento se vuelve clara cuando somos confrontados con la fragilidad humana. En tiempos de crisis, muchos se vuelven a Dios en busca de respuestas y un nuevo comienzo, y esa es la clave. Usar estos momentos como oportunidades para reflexionar y cambiar. A medida que las tormentas de la vida se intensifican, ya sea a través de desastres naturales o de crisis personales, somos llamados a estar siempre alertas. El huracán Milton puede haber pasado, pero las lecciones que trajo permanecen. Ser vigilante, practicar la compasión y vivir en fe son actitudes que nos preparan para lo que aún está por venir. El arrepentimiento, al igual que la tormenta, no puede ser pospuesto. Y mientras reflexionamos sobre esto, permanecemos atentos a las próximas señales, sabiendo que otros desastres pueden estar por venir. Ante todo esto, ¿vas a seguir ignorando las señales? El huracán Milton no fue solo un desastre natural, fue una advertencia. ¿Cuántas más oportunidades tendremos para cambiar nuestras vidas, arrepentirnos y buscar un propósito mayor? La vida es frágil y la urgencia del arrepentimiento es clara. Entonces, ¿cómo piensas reaccionar la próxima vez que lo inesperado suceda? ¿Serás luz en medio de la oscuridad o serás arrastrado por la tormenta? Aprovecha este momento para reflexionar y comenzar la transformación ahora. Y no olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir acompañando más sobre estos temas tan importantes para tu vida y tu fe.